profesor. Bueno, este es mi esquema y le voy a empezar a explicar. Para empezar, ¿qué es desarrollo humano? El desarrollo lo entiendo que es el proceso desde que inicia el ser humano en la concepción hasta la muerte, en pocas palabras. Pero si queremos extendernos, también lo entiendo que se denomina como un proceso de sociedad a partir del desarrollo económico, cultural, afectivo, y que eso de manera integral va a mejorar las condiciones de vida de cada persona. Y bueno, empezamos con el tema primero, que es la importancia del desarrollo humano. Yo esto lo convertí en pregunta y lo hice, ¿cuál es la importancia del desarrollo humano? Y bueno, yo lo entiendo, para mí es importante porque tiene como eje central a la persona. Entonces este es un grupo de personas y lo definí así. Y entonces que va a desarrollar sus capacidades, todas las capacidades para mejorar una calidad de vida. Entonces puse como intelectual, visual, emocional, de amor, seguridad y varios, etcétera. Entonces es un estado de características que van a hacer que haya igualdad como persona y que a base de eso va a poder ejercer destrezas o nuevas cualidades que lo van a hacer sentir una persona con calidad de vida. Y entonces a base de eso va a ser una persona pues que va a tener tranquilidad con ella misma. Entonces puse esto, que es un ser que está bien consigo mismo y que ha pasado las etapas del desarrollo positivamente y que entonces cada vez va a tener madurez mental para procesar las cosas. Entonces es una base importante que siempre cumplamos ciertas características y que entonces si algo nos sale mal, lo repitamos y no nos hundamos en el fracaso. Entonces es parte de una etapa de un desarrollo. Entonces seguimos con la importancia del desarrollo humano y como ya dije, pero ¿qué pasa? Pues pasan unas etapas, que es el siguiente tema, y pues son las etapas que cada persona tiene. Entonces puse estos dibujos como que el niño y esto que les voy a ir explicando. Entonces para mí las etapas de la vida es la prenatal, que es de 0 a 9 años. Luego va la infancia, que es de 0 a 3 años. Luego va la niñez temprana, que es entre esta y la pubertad, que es de 3 a 6 años. Y ya de ahí va la niñez media o la pubertad, donde empieza la maduración interna del cuerpo humano, tanto en hombres y mujeres. Entonces esa es lenta, pero empiezas a tener cambios, entonces empiezas a confundirte y empiezas así como que, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Esto es normal, esto es disfuncional y bla, bla, bla. Pero es normal y es bueno porque lo estás experimentando y estás viviendo esa experiencia. Y ahora de ahí nos lleva a la adolescencia, donde te preguntas y dices, tienes muchas curiosidades sobre la vida, sobre experimentar, no te da miedo si es bueno o malo, y es parte de ella. Entonces, esa va de los 11 a los 19 años. De ahí está lo que es la juventud, que es de 19 a 25 años, donde empiezas ya con tu independencia, a tomar tus propias decisiones y ya no estar tan inserto con tu familia nuclear. De ahí va la madurez o adultez, que son de los 36 a los 45 años. Y entonces llega la etapa del adulto mayor de 65 y más. Es una etapa difícil, pero empiezas a procesar qué hiciste bien, qué hiciste mal, intentas compensarlo Pero entonces entras una etapa. Entonces, en mi opinión, creo que si pasas las etapas ya mencionadas, con el tiempo puedes llegar a formar una autorrealización. Y aquí lo puse como una familia. Y es que siempre estamos rodeados de cada etapa, suponiendo
tienes una pareja, te casas con tu pareja, procrean hijos, entonces ves la etapa desde cero, entonces tú vas viviendo, entonces siempre estamos insertos en eso. Y finalmente agregué es un poco fuerte, pero quería tocar eso porque muchas personas no están preparadas y dice, ¿qué va a pasar después de que ya no esté? Pero al final de cuentas es un ciclo de la naturaleza. Y bueno, yo lo entendí así. Y pues en cada etapa hay desarrollos, cambios, buenos, malos, pero al final de cuentas aprendemos de ello y si no lo aprendemos, al final tenemos consecuencias y entonces volvemos a reiniciar y aprender. Entonces eso habla del desarrollo humano. Ahora nos vamos a conceptos como lo que es el ser humano como una totalidad. Aquí realmente sí tuve conflicto porque quizás sí entendía, pero no entendía cómo en qué plasmarlo. Entonces yo me basé en el título para dibujarlo y puse el ser humano, que es esto, como una totalidad. Y totalidad lo entiendo como las partes que él conforma o lo conforman. Entonces yo puse un mundo porque es donde estamos insertos. Puse lo que es la biología y entonces puse un cerebro porque es como que una parte importante. Entonces, como en la lectura lo mencionaba, el ser humano es un ser integral que se desenvuelve dentro de un ambiente donde fluye un número de características, como ya lo mencioné, biológicas. Y entonces depende de que va a pasar cambios de salud a enfermedad. Entonces es necesario separar el ser humano donde podamos navegar las dimensiones que constituyen a esta persona y agrupar. Y entonces, como nos decía el autor Luis Alfonso Vélez, dice que es el concepto que tengamos de nosotros, de nuestra conmoción. Y es la percepción de nuestro yo y del mundo que nos rodea. Es decir, si te dicen que eres un tonto y fulanito te lo vuelve a decir, tú vas a tener la idea de que eres un tonto. Pero si tú estás trabajando y tú dices, no soy un tonto, cometí un error, pero lo voy a resolver. Y entonces tú tienes una perspectiva diferente a no ser tonto, porque realmente no lo eres. Entonces tienes que tener sabiduría, tienes que ser positivo, optimista. Entonces sí, es una lectura que me costó mucho trabajo, pero al final de cuentas la comprendí a base de mi vida. Entonces yo siempre me consideraba que era una persona muy incompetente y al final de cuentas pues creo que hay cualidades que me hacen única y entonces rasco y saco beneficios de ella. Y es un tema muy importante y me gusta mucho la frase, igual que nos dice el autor Samuel Ramos, que dice la voluntad propia del individuo, sus sentimientos, sus aspiraciones, su vocación, sus fuerzas se revuelven impotente bajo la máscara que le ha puesto el mundo exterior. Entonces nos damos cuenta que a veces no explotamos lo que realmente somos en la vida. Entonces si tú te dicen, tú vas a hacer esto, te vas a quedar con la idea de que pues tú vas a hacer esto. Pero si tú rompes con esa estructura, si tú rompes con ese patrón, puedes ser algo más y esperas más de ti, entonces tienes un bienestar. Y si te equivocas también es bueno, porque entonces tomas otro camino, pero no te quedas en eso. Y hay veces que pues nos enfocamos en algo que no. Yo lo entendí por eso. Ahora vamos a pasar a la teoría holística y su aplicación para el desarrollo humano. Realmente no sabía cómo qué poner, pero vamos a empezar con la definición de qué es teoría holística. Y yo la entiendo que es la tendencia que permite atender los eventos de las múltiples interacciones correspondientes a una actitud integrada, como también es una teoría explicativa que orienta a sus protagonistas, procesos y contextos, ¿no? Entonces, yo me imaginé un contexto con diferentes ideas. También nos vamos a centrar que aquí y su aplicación para el desarrollo humano. El ser humano
y la perspectiva holística en su desarrollo. Bueno, el ser humano no es un objeto como los demás. Es un ser único que tiene esencia, que tiene espíritu, que tiene alma, que está formado por la materia, perdónenme la redundancia, que es el alma, cuerpo. Son 4 conceptos importantes que plasmo aquí. Y entonces la visión holística, que se basa en el principio de la interconexión de todas las cosas y las necesidades de una conciencia planetaria. Y entonces, si vamos a hablar de naturaleza, vamos a entrar en naturaleza humana, que nos dice cómo llegar a conocer al ser humano en toda su complejidad: cuerpo, emociones, mente y espíritu. Sí, es una teoría complicada porque nos habla de cuatro palabras importantes, ¿no? Y entonces, para tener un proceso, también eso indagué en los dibujos. Tienes un desarrollo psicosocial, un desarrollo cognitivo y un crecimiento físico. Y esos cambios son componentes del ser humano y que van a influir en todas las áreas del desarrollo, porque en cada etapa, regresando a eso, nosotros vamos a tener nuevos aprendizajes, nuevos errores, nueva inteligencia intelectual. Y entonces regresamos a esto. Esto nos vamos a llevar. Esto vamos a aprender cuando pasa esto. Entonces es un tema bastante importante. Espero y me entienda. Resumido. Y me esmeré en mis dibujitos. No sé dibujar. Esto sería todo, profesor. Gracias.